Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 12 de agosto del 2021, son las 7:41 de la tarde noche. Y les pido una disculpa, en verdad hay tantas cosas por hacer, por decir, por grabar, que el taller, nos quedamos en la sesión 2, entonces tenemos que continuar. Al final lo vamos a hacer, lo vamos a llevar a cabo, ya sea virtual o presencial, dependiendo mucho de tu estado. Y pues vamos a seguir trabajando con este detalle. Vamos en la sesión número 3 el día de hoy, que esto se va a llevar a cabo el día 2. Te muestro aquí, con base en esto, que es día 2, sesión 3 o tercera sesión, el diagnóstico para favorecer el aprendizaje. Hay unos materiales que vamos a revisar de manera especial el fin de semana, porque son materiales que nos van a ayudar y además también es un taller que es autogestivo. ¿Ok? Tercera sesión, el diagnóstico para favorecer el aprendizaje. La actividad 1, desafíos en el aprendizaje, es en plenaria. La actividad 2, la importancia de hacer el diagnóstico en equipo y plenaria. Y la actividad 3 y 4 son individual. La información para la toma de decisiones y herramientas de diagnóstico. Vamos a arrancar con esto. Bien, empezamos con el objetivo que las maestras y los maestros identifiquen la importancia del diagnóstico como si no supiéramos, como una herramienta fundamental para tomar decisiones ante los desafíos que se presentan en el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Todo el mundo debe saber, y creo que los maestros más, que el diagnóstico es tan importante, porque si generamos un diagnóstico sabemos cómo vienen los chicos y a partir de ahí podemos avanzar y reforzar donde hay detalles, ¿no? Actividad 1. Desafíos en el aprendizaje. En el informe Experiencias de las comunidades educativas durante la contingencia sanitaria por COVID-19 que presentó la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en 2020, se señala que si bien las y los estudiantes reforzaron aprendizajes nuevos, adquiriendo nuevos conocimientos y aprendieron a usar nuevas aplicaciones o plataformas, también consideraron, entre otros problemas, menores aprendizajes y comprensión y percepción de no tener los conocimientos necesarios para pasar al siguiente grado. Esto en el periodo de contingencia correspondiente al ciclo escolar 2019-2020. Considerando lo anterior, ¿qué percepción creen que tienen sus estudiantes sobre su aprendizaje? Ok, yo digo que nuestros propios alumnos nos dicen, sí, claro que aprendimos cosas. Y aprendimos diferentes cosas y más cosas que tienen que ver con el hogar. Los retos a los que se enfrentará la comunidad al regresar a las aulas será de diversa índole e implicará el reconocimiento de múltiples elementos, entre los que se destaca la percepción sobre el propio aprendizaje de parte de las alumnas y los alumnos, así como de las maestras y los maestros. Tomando esto en cuenta, reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo valoran el aprendizaje que alcanzaron sus alumnas y alumnos durante el ciclo anterior? ¡Auch! ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentarán respecto a los niveles de aprendizaje alcanzados por sus estudiantes? Ok, ¿cómo valoran el aprendizaje? Es una valoración individual, ¿no? Efectivamente, la calificación que pusimos en el año o en el ciclo escolar anterior no refleja lo que realmente consideramos, hablando específicamente de plan y programa de estudios, ¿no? De los aprendizajes esperados. Podríamos decir que un 80% alcanzaron o afianzaron los aprendizajes, pero también depende, repito, de cada estudiante. ¿Cuáles son los desafíos? Pues bueno, que va a haber diferentes niveles de aprendizaje. Ahora sí, en ocasiones nos llegan pocos estudiantes que les falta afianzar ciertos aprendizajes esperados. En esta ocasión vamos a encontrar diferentes niveles en cada uno de ellos. Y va a ser más complejo, porque ya son más que debemos reforzar. Antes eran una, dos, 5 estudiantes que necesitaban ese reforzamiento. Ahora cada estudiante necesita reforzamiento específico en ciertas temáticas. Ese es el desafío, ¿no? El de tratar de homologar. Sé que no lo es, no se debe de homologar a los estudiantes, se debe de dar un aprendizaje y una enseñanza personalizada, pero cuando tienes grupos de 50 alumnos, secundaria, en 50 minutos, dar un acompañamiento personalizado se vuelve casi o básicamente imposible. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, díganme ustedes aquí abajo cuáles son los desafíos a los que se enfrentarán respecto a los niveles de aprendizaje, por favor. Una vez terminado, pasamos a la actividad 2, es súper breve. La importancia de hacer el diagnóstico, dice aquí. En la escuela, las maestras y los maestros llevan a cabo procesos de diagnóstico como punto de partida para el trabajo de las alumnas y los alumnos. Dadas las circunstancias actuales, en el regreso a clases, se encontrarán con una realidad que,
si bien no les es desconocida, hasta el momento no habrían podido constatar debido a las distintas condiciones planteadas por el trabajo vía remota. En equipo lean el anexo 5 referente a los aspectos clave para definir el diagnóstico educativo e identifiquen los elementos que más se apeguen a su percepción acerca de lo que es un diagnóstico y para qué sirve. Bien, vamos a leerlo, nos vamos aquí a nuestra guía para que sea más sencillo. Dice, anexo 5. El diagnóstico educativo, una importante herramienta para elevar la calidad de la educación en manos de los docentes. Arriaga 2015, síntesis. Ricardo Mari Moya, 2001, considera el diagnóstico educativo como un proceso de indagación científica apoyado en una base epistemológica y cuyo objeto lo constituye la totalidad de los alumnos, individuos o grupos, o entidades, instituciones, organizaciones, programas, contexto familiar, socioambiental, etc., considerados desde su complejidad y abarcando la globalidad de su situación e incluyen necesariamente en su proceso metodológico una intervención educativa de tipo perfectiva. Página 201. Buisan y Marín, 2001, le conceptúan como un proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar, incluyendo un conjunto de actividades de medición y evaluación de un sujeto o grupo de sujetos, o de una institución con el fin de dar una orientación. Página 13. Esa me gusta. El diagnóstico pedagógico no debe verse como una acción unilateral y terminal por parte del docente, sino como una práctica que va a guiar su enseñanza, en función de la información obtenida sobre los aprendizajes que poseen los estudiantes y las situaciones que se dan en torno de lo que puede seguir adquiriendo. Castillo y Cabrerizo, 2005. ¿De acuerdo? El diagnóstico pedagógico o educativo deja de ser el arte de descubrir e interpretar los signos de una enfermedad para orientarse al conocimiento de todos los educandos en el conjunto de variables que permitan la educación del currículum. Al abarcar a los sujetos en su globalidad o complejidad, este tipo de diagnóstico no puede limitarse a la consideración de las variables intelectuales o cognitivas y de aprendizaje, considerada de forma aislada, en la que en algún momento se haya detectado alguna limitación o deficiencia, puesto que se acepta que la conducta no está reducida al ámbito psicológico, sino que abarca el contexto, relaciones interpersonales, motivación, autoconcepto, valores, etc. Estos son todos los indicadores y las variables relevantes para una educación integral en el ámbito de la diversidad. Fundora, 1999. El objeto de estudio no es solo el objeto educativo, sino el contexto en el que el proceso educativo tiene lugar, ya sea la institución escolar con su organización, metodología didáctica, personal y recursos, etc., o la comunidad educativa que rodea dicha institución. Además, el objeto diagnóstico debe entenderse a referencias más amplias que las incluidas en las instituciones escolares como la familia, la comunidad, cualquier elemento socializador, dado que los problemas y posibilidades existentes en los sujetos en orden a su educación se derivan tanto de factores endógenos como exógenos, o dicho de otra manera, de los elementos o factores personales y los ambientales. Marí, 2001. El diagnóstico debe tener como referente inmediato tanto aquellas variables internas constitutivas del alumno como aquellas otras externas o ambientales que inciden en él y que pueden condicionar e incluso determinar sus logros académicos. Le echó demasiada crema a sus tacos. El fin del diagnóstico educativo no es atender las deficiencias de los sujetos y su recuperación, sino una consideración nueva que podamos llamar pedagógica. Proponer sugerencias e intervenciones perfectivas, bien sobre situaciones deficitarias para su corrección o recuperación, o sobre situaciones no deficitarias para su potenciación, desarrollo o prevención. Castillo y Cabrerizo, 2005. Híjoles, creo que Castillo y Cabrerizo jamás estuvieron frente a un grupo. Esto implica que su finalidad no se reduce a la resolución de problemas o a la ayuda de personas con deficiencias, una acción correctiva o reactiva, sino que incluye una función potenciadora de las capacidades y otras de tipo preventivo o proactivo. Su propósito es apoyar el desarrollo del proceso educativo con una finalidad de mejora hacia el perfeccionamiento de su objeto de estudio, producto o proceso, contextualizándose en su proceso perfectivo y de desarrollo propio de la educación.
Ha de entenderse en cualquier caso como un proceso técnico de constatación, identificación, interpretación y valoración de la interacción existente entre las variables más relevantes implicadas en el aprendizaje de un alumno o un grupo para comprender o explicar su interacción. A partir de este conocimiento pueden tomarse decisiones educativas adecuadas, procurando adaptar y mejorar el aprendizaje y las intervenciones a las peculiaridades de cada alumno o situación educativa, proporcionando apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad del alumnado, tratamiento de necesidades educativas especiales y asesoramiento tutorial académico personal y profesional del alumnado, García 2001, y contribuyendo el logro de la calidad educativa. Creo que este es más correcto. Fuente Arriaga 2015, el diagnóstico educativo, una importante herramienta para elevar la calidad de la educación en manos de los docentes. Bien. Dice que identifiquemos los elementos que más apegan a su percepción. Ok. Después de ahí pasamos de la lectura, aquí está, y llegamos a esto. Con base en la información que han revisado hasta el momento y su experiencia respecto al último diagnóstico que realizaron con sus alumnas y alumnos, reflexionen y respondan. Dentro del contexto de la pandemia, ¿qué cambios han realizado las herramientas para elaborar su diagnóstico? ¿Hicieron modificaciones de la implementación? Por supuesto que sí. Regularmente las implementaciones son de manera presencial, ¿no? O les mandamos a los padres de familia una hojita para que la llenen. Yo vi que muchos docentes hicieron un diagnóstico personalizado de cada padre, de cada alumno, donde se conectaron por medio de Zoom, de Meet, y estuvieron haciéndoles y recabando toda la información. También les enviaron algunas preguntas en línea, y hablando específicamente de lo académico, hicieron algunos exámenes, si lo quieren llamar así, por medio de herramientas como los formularios de Google, ¿no? Les mandaron las preguntas y contesten. ¿Qué prácticas de las que modificaron al elaborar el diagnóstico podrían conservar? Pues al trabajar de manera híbrida, varias de ellas. ¿De qué manera los cambios al diagnóstico favorecieron el aprendizaje de sus estudiantes? ¿Ok? Pues bueno, así nos pudimos dar cuenta de qué alumnos tenían internet, quién tenía computadora, que era lo principal en ese momento, ¿no? Quiénes trabajaban, quiénes sí podían entregar las actividades, quiénes podían entregarlas en otro momento. Esa parte nos ayudó. Ahora bien, en un esquema como el siguiente, escriban 5 aspectos que recuperarían para aplicarlos en el diagnóstico que realizaron en este ciclo escolar. En plenaria compartan 2 o 3 ejemplos. Hay que llenar los 5 aspectos y esa va a ser parte de la actividad. Ok, vámonos a la actividad número 3, la información para la toma de decisiones. A partir de los resultados del diagnóstico y tomando en consideración toda la información posible con la que cuentes, podrás conocer con mayor claridad cuál es la situación en la que se encuentran las alumnas y los alumnos respecto al aprendizaje y con ello encontrar soluciones para afrontar los retos que esto les plantee. De acuerdo con Arriaga 2015, la actividad diagnóstica se trata de un proceso temporal de acciones sucesivas, estructuradas e interrelacionadas, que mediante la aplicación de técnicas relevantes permite el conocimiento de un sujeto que aprende y cuyo objetivo final es sugerir pautas que implican la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En su implementación se distinguen etapas como recolección y análisis de la información, valoración de la información para la toma de decisiones, intervención y evaluación del proceso diagnóstico. Sin duda, la pandemia provocó que tú y tus estudiantes recurrieran a nuevas herramientas y acciones para el desarrollo de las actividades que tenían programadas en tu planeación. Con base en la información antes mencionada y recuperando el último diagnóstico que elaboraste, realiza lo siguiente. Responde, ¿qué tipo de estrategias o actividades modificaste para atender a las necesidades de las alumnas y los alumnos? Repito, esto ya fue muy personal, pero yo vi que varios usaron las herramientas que están en redes sociales. Algunos ya hicieron un diagnóstico en un formulario para que en automático les arrojaran las estadísticas. O sea, yo creo que sí hubo varias modificaciones y cuando se hicieron entrevistas uno a uno, eso creo que ayudó un poquito más a conocer la parte familiar. Como parte de estas estrategias, implementaste actividades enfocadas a fortalecer la autonomía, la atención diferenciada, el trabajo colaborativo o la colaboración entre pares. Escribe un ejemplo considerando los siguientes aspectos. Aquí el tema, aquí la actividad, aquí las características que atiende de las alumnas y los alumnos y aquí el logro del objetivo planeado. Lo hicieron ustedes en varios temas, ¿sale? Entonces nada más hay que colocar ahí lo que nos está pidiendo como parte de la actividad.
Estas acciones te permitirán identificar con mayor claridad la importancia de realizar el diagnóstico del grupo y retomar la información que obtuviste para tomar decisiones, realizar ajustes o adaptar actividades que desarrollaste en tu planeación docente para que sean acordes a las necesidades y características de las alumnas y los alumnos. ¿Saben a qué me recordó esto? Al proyecto de enseñanza cuando fue la evaluación de Enrique Peña Nieto, que tú tenías que hacer un diagnóstico, una planeación, ¿no?, sobre un tema en específico y después hacer la evaluación y la reflexión o las tareas evaluativas. Esto es las tareas evaluativas, casi casi, ¿no? Para que vieras la importancia de la planeación, de la evaluación, del diagnóstico, todo en conjunto, porque no puede ir separado. Bien, llegamos a la actividad 4, dice herramientas de diagnóstico. Con base en las actividades que has realizado hasta el momento, reflexiona sobre qué herramientas de diagnóstico se pueden utilizar para favorecer el aprendizaje. Ahora lee la información de la siguiente tabla y seleccione aquellas que no hayas implementado. Vamos a ver. De todas maneras, yo tengo ahí un video del diagnóstico y de algunas herramientas que compartí, pero era para un diagnóstico presencial. Vamos a tener que hacerlo un poquito más amplio. Vamos a ver lo que ellos nos recomiendan y vamos checando si nosotros lo tenemos o no lo tenemos. Lee la información de la siguiente tabla y selecciona aquellas que no hayas implementado. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para hacer el diagnóstico? Evidencias y productos. Sí. La observación directa y sistemática de alumnas y alumnos. Check. Entrevistas individuales y grupales a alumnas y alumnos. Check. Bueno, no individuales en específico con las alumnas, sino es con el padre de familia, o si no en grupos. Entrevistas a familias tomando en cuenta las prácticas de crianza y el apego y vínculo que tienen con sus principales figuras cuidadoras. La dinámica familiar, el desarrollo de la niña o el niño desde su nacimiento, intereses y comportamientos de su hija o hijo, hábitos, etc. Bueno, así tan profundo, desde las prácticas de crianza y el apego y el vínculo que tienen con sus principales figuras, yo creo que nadie ha profundizado así. No, después nos van a regañar los padres de familia. ¿Usted para qué quiere saber eso? ¿Fichas de salud? Un medio ahí, entre comillas, más o menos. Aplicación de instrumentos escritos y preguntas orales, check. Observación de comportamiento en escenarios de juego libre y dirigido. Nos tocaba revisar en el receso a los estudiantes, ¿estamos de acuerdo? Estudio de la documentación escolar, expediente acumulativo, exámenes aplicados, entre otras. Ese sí no, eso es demasiada información. Y por cada uno de los alumnos, ¿qué les pasa, no? Guías de observación, check. Portafolio de evidencias, cuando los creamos. Bitácoras y diarios, algunos docentes. Revisión de libretas y cuadernos de actividades, ¿ok? Elaboración de guías con ítems del desarrollo para docentes y madres, padres de familia y o tutores, eso sí creo que no. Y análisis del comportamiento del alumno o el alumno en actividades grupales. ¿Ok? Sí observamos, pero no como para tener un diagnóstico a profundidad y decir, ay, creo que este alumno no se relaciona con sus compañeros porque tiene... No, eso ya es hasta diagnosticar otra cosa, ¿no? Si consideras que algunas de ellas te pueden servir para aplicar en este ciclo escolar, te sugerimos que posteriormente consultes con tus colegas si las identifican o bien que realicen una investigación para conocer en qué consisten y cómo las pueden utilizar. O sea, hagan ustedes la chamba, maestros, porque nosotros no les vamos a dar un curso que tenga que ver sobre el diagnóstico y las diferentes herramientas. Nosotros no les vamos a apoyar y a profundizar con más. No, ¿les interesó algo? Investiguen. ¡Qué incongruencia de guía! Pero bueno, a continuación encontrarás información sobre 2 herramientas con las que vas a poder contar para la puesta en marcha en tu diagnóstico al inicio del ciclo escolar 2021-2022. La primera es la evaluación diagnóstica para los alumnos de segundo de primaria, tercero de secundaria. Y la segunda son las fichas descriptivas que pueden utilizarse en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Ahora, situándote en el próximo diagnóstico que elaborarás, llena el siguiente esquema y especifica qué otros aspectos necesitas conocer para complementar el diagnóstico, qué actores pueden compartirte esos datos y cómo pueden involucrarse en el proceso. Lea la siguiente tabla. Evaluación diagnóstica de segundo de primaria, tercero de secundaria. El objetivo es ofrecer a los docentes una estrategia de evaluación que les permita obtener un diagnóstico de los aprendizajes de sus alumnas al inicio del ciclo escolar y que dispongan, entre otros, de información para reflexionar en el Consejo Técnico Escolar sobre las fortalezas y áreas de oportunidad detectadas. Contribuir al diálogo entre las maestras y maestros con el propósito de generar estrategias para el fortalecimiento de su práctica pedagógica a nivel grupal e individual. Este material sí nos puede ayudar y servir. De esto vamos a hablar el fin de semana. Fichas descriptivas. Para describir los aprendizajes que adquirieron y otros aspectos relevantes de cada una de las niñas, niños y adolescentes, tales como los conocimientos previos, habilidades de sociabilización,
cómo se comunican, estilos de aprendizaje, vínculos afectivos y apego seguro, desarrollo de la autonomía, autorregulación, curiosidad, exploración, etc. En particular de quienes se encuentran en riesgos de no alcanzar los aprendizajes fundamentales esperados del grado que cursan. Asimismo, permite a las y los docentes establecer un diálogo entre ellos mismos y con las familias que garantice la claridad acerca de los aprendizajes alcanzados y a sus educandos apreciar y comprometerse en su propio avance. Muy bien, ok. Pasamos a este cuadro que dice: a continuación, responda de forma individual las siguientes preguntas. ¿Qué utilidad me brinda la información arrojada por la evaluación diagnóstica y por las fichas descriptivas? ¿Qué utilidad me brinda? Pues me lo acabas de decir. ¿Para qué me va a servir cada uno de esos elementos? Pues voy a copiar y pegar lo que me dices. Pero efectivamente, lo que tiene que ver con la evaluación diagnóstica tiene que ver con los aprendizajes esperados que debieron de alcanzar el ciclo anterior. Para eso me va a servir. Las fichas descriptivas, pues bueno, ya tienen más elementos que pueden echarme la mano, porque no solamente es describir los aprendizajes, sino otros aspectos como todo lo que dice aquí. ¿Qué beneficios o ventajas tiene para mi práctica? Pues bueno, tener un diagnóstico para todos nos sirve, ¿no? Muchos lo comparan como cuando vas con el doctor. No llegas y en automático te recetas sabiendo lo que tienes, sino que te revisa cada uno de los síntomas para tener una solución, entre comillas, solución al problema y poderte acompañar en tu proceso de recuperación. Es algo similar. De las dos propuestas que se presentaron anteriormente, piensa cuáles son los aspectos principales que te permitirá conocer sobre tu grupo que correspondan con la información que necesitas para planear y realizar acciones de carácter pedagógico. Bien. Y ya por último dice: esquema de información complementaria del diagnóstico. ¿Qué información me hace falta? ¿Y quién puede proporcionármela? ¿Y cómo puedo involucrarles en el proceso? Bien, yo siento que en el diagnóstico no hay que profundizar tanto como viene en esta hojita. Yo creo que con algunos elementos que hemos utilizado nosotros de manera continua los docentes, como un diagnóstico para los padres de familia, un diagnóstico que tenga que ver con salud, en especial si los estudiantes tienen alguna comorbilidad o algún problema más complejo o alguna enfermedad que nosotros no conozcamos, nos tienen que ayudar. A lo mejor tienen una alergia y nosotros no lo sabemos. Creo que la parte de salud sí nos debe de ayudar. Lo que tiene que ver con los estilos de aprendizaje, ayuda. Los ritmos de aprendizaje, ayuda. El tipo de aprendizaje también ayuda. Y obviamente los aprendizajes esperados que debieron adquirir y que por el momento pues a lo mejor no lo han visto. Entonces, eso podríamos colocar aquí. ¿Qué información me hace falta? Más que nos haga falta pues es empezar a recopilarla. Nos hace falta mucha información porque algunos tenemos grupos nuevos y otros pues ya tenemos el mismo grupo del ciclo escolar pasado. Eso nos puede servir muchísimo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí la información de la sesión 3. Está un poquito más amplia, lo sé, pero tiene que ver con una situación del diagnóstico. Yo tengo un video del diagnóstico sobre un material que diseñé donde tú en automático colocas los datos y el Excel te arroja las gráficas. Voy a seguir trabajando más en eso para compartirte más y más información y que te pueda servir en caso de que la necesites. En un próximo video subo la información y todos los detalles para que tú lo complementes. ¿Sale? Les agradezco por haber visto el video de la tercera sesión. Cuídense mucho, denle like, compártanlo por favor, suscríbanse a mi canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Recuerden que esta para descargarla está aquí abajo en la descripción y se descarga en un botoncito del lado derecho. ¿Sale? Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.